Premio Nacional de la Juventud en el año 2024 por logros y superación personal. Así que sin más, recibimos a Brian Vázquez. Brian, la palestra es tuya. Muchísimas gracias, Liliana. Espero que estén todos muy bien. Perdonen si ven que hablo un poco más bajito. Es que estoy fuera del país y ya es un poco tarde aquí. Un momentito, por favor. A ver, chicos, me hubiese encantado que ustedes encendieran la cámara para verles y así dialogar y socializar en este conversatorio que llevaremos a cabo sobre geopolítica y economía global, que para mí entiendo que representa uno de los talleres más importantes para poder llevar a cabo la simulación del G20 entre sus regionales educativas, la 15 y la regional atlántica, que es como la 11, y así pueden llegar todos a mi número, que para mí sería también un privilegio poder verles por allá. Así que si me permiten la cámara a todos, pues se los agradecería en ese sentido. Entonces voy a proyectar. Hola, ¿me escuchan? Liliana, confírmame si me escuchas. Sí, yo te escucho. Lo que pasa es que ellos son como tímidos. No pueden ser tímidos. Vale, no pasa nada. Entonces, para que dejen su timidez, a mí me encantaría entonces que nos presentemos todos. Sí, Cristal. Hola, Cristal, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Quiero informar que estoy pues tomando la reunión desde la computadora y tengo la cámara mala, entonces no puedo encenderla. Vale, no pasa nada. Entonces, lo que haremos rápidamente es que yo les voy a llamar por sus nombres y ustedes se van a presentar con la regional en la que pertenecen, al mismo tiempo el país que representan y qué expectativas tienen sobre el taller para poder llegar a mi número, que entiendo que también es el sueño de muchos aquí, ¿no? Entonces, así podemos conversar un poco y hablarles, porque sí siento que para entender geopolítica y economía global es importantísimo el hecho de que ustedes puedan conectar directamente con quien diserta y más importante entender todo el material de estudio, más allá que simplemente leerlo, releerlo y retenerlo. Bien, entonces en ese sentido me encantaría que Ani Ureña Aguilera se presentara y nos comentara sobre ella. Ani, a tu primera palabra. Espero que estés muy bien. Ok, hola, mi nombre es Ani, yo pertenezco a la Regional 15, represento a la delegación de la República de Sudáfrica dentro de la comisión del Grupo de los 20 o G20. Mis expectativas de este taller son poder ampliar un poquito mis conocimientos en cuanto a geopolítica y economía para poder establecer argumentos sólidos y con fundamentos dentro de mi comisión y pues tener un desempeño pues claro y firme, preciso y conciso dentro de lo que es el foro. Aparte de poder mejorar un poco mi argumentación también, porque he tenido ciertos problemas con eso. Y pues nada, espero dar lo mejor de mí dentro del modelo y poder pasar. Vale, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a dar la palabra a... Un momentito que no veo sus nombres. A Cristal. Sí, Cristal. Bien, buenas tardes otra vez. Mi nombre es Haroline Cristal Rodríguez González. Me pueden llamar Cristal, ya que Haroline es un poquito extraño. Represento en este modelo regional la República Francesa. Y la verdad es que, al igual que la compañera que anteriormente estaba hablando, mis expectativas en este taller son pues bastante altas, porque nuestra comisión, por así decirlo, trata directamente de la economía. Entonces, de esta manera nos vamos a poder informar de manera profunda de lo que vamos a hacer dentro del modelo regional. Vale, muchísimas gracias, Cristal. Y te darás cuenta durante este taller, espero, que sepas que el G20 te va a ayudar muchísimo, más allá de los temas de economía. Entonces, en ese sentido, tenemos a Ariadne Bautista Guria. Buenas tardes. Ya usted dijo mi nombre, no hay que añadir más. Me llamo Ariadne, represento a la República Federal de Alemania. Es un placer estar aquí. Mis expectativas no son tan altas, pero me gustaría desarrollarme personalmente, tanto en mi oratoria como en mis conocimientos, y ya. Vale, muchísimas gracias, Ariane. Camila Mañón. Sí, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí, claro.
Bien, como usted mencionó, mi nombre es Camila Mañón, soy de la Regional 15 y en esta oportunidad, en el Grupo de los 20, pues tendré la oportunidad de representar a la República Federativa de Brasil en torno al taller y todo lo que se vaya a tratar pues en esta tarde. Entiendo que mis expectativas van en torno a nutrirnos de conocimientos, poder escudriñar ciertos aspectos que a veces tal vez se nos hace un poco difícil pues indagar. Y principalmente pues veo de relevancia el taller, pues a que muchas veces a la hora de nosotros redactar propuestas o pensar en torno a las estrategias que queremos realizar, muchas veces tendemos a ser muy aspiracionales, pero también no se puede dejar de lado la parte operativa y las cosas como los porcentajes, números, ese tipo de cosas. Entonces realmente considero que este taller va a ser de mucha ayuda en todo ese proceso. Claro, claro, muchísimas gracias. Entonces ahora tiene la palabra Dayana González. Dayana. Va, entonces en ese sentido llamamos a Danilza Peralta. Hola. Vale. Liliana, para que sepas que Dayana González y Danilza Peralta no están, por favor, toma nota. Divanis o Divanis. Buenas, mi nombre es Ivanis, como ya mismo mencionaste, pertenezco a la región del 11 y voy a tener el placer de representar a la República Federativa de Brasil. Y mis expectativas para este taller realmente son bastante altas. Aparte de poder ampliar mi comprensión sobre la geopolítica, también diría que algo específico vendría siendo desarrollar una visión más crítica, por así decir, de los acontecimientos internacionales. Muchas gracias. Va, muchísimas gracias, Divanis. Demos la palabra entonces a Elizabeth Pérez Ortela. Hola, Brian. Yo no soy delegada, más bien soy parte de la mesa directiva, pero para mí un placer tenerte por acá. Yo soy de la Regional 15. Que sí, que lo sé, pero te queremos conocer. Mis expectativas para este taller de verdad que son altísimas, muchísimo más porque mis áreas afines a nivel universitario comprenden economía, entonces entiendo que voy a aprender muchísimo, así como los chicos para su simulación. Disculpen, estuve en un error con el micrófono. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Lispe González Meléndez, representante del Distrito 06, y tengo el honor de representar a la República de Corea del Sur en esta comisión. Este es mi segunda participación en la fase regional, por así decirlo, por lo que espero seguir fortaleciendo mis habilidades, adquirir nuevos conocimientos y representar a mi delegación con compromiso. Gracias y disculpen. Muchísimas gracias a ti. Entonces, en ese sentido, sigamos con Elvis Aybar. Mi computadora se acaba de apagar, así que estoy desde el teléfono. Espero no les moleste, ¿va? Elvis. ¿Se me escucha? Sí, claro. Está bien, gracias. Buenas tardes. Como ya fue mencionado, mi nombre es Elvis Aybar. Represento a la República Popular China en, la G20. Soy de la Regional 15. Y bueno, básicamente mis expectativas para este taller es un poco más sobre ampliar mis conocimientos sobre la relación entre los acontecimientos políticos y la economía global, ya que como hemos visto en este modelo en general, en la G20 se trata mucho sobre cómo la influencia económica puede intervenir en los problemas políticos. Y bueno, espero desarrollar una mejor capacidad de análisis en general sobre el tópico. Gracias. Vale, muchas gracias a ti. Ahora tiene la palabra Gris Marian Reyes Hidalgo. Bien, buenas tardes. Como mencionó, mi nombre es Gris Marian Reyes Hidalgo. Realmente no me gusta que me digan Gris, todas me llaman Marian.
Represento a la República de Turquía. Y nada, mis expectativas son poder comprender mejor cómo los cambios en el orden mundial afectan directamente a la economía y a las relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Mariam. Entonces, en ese sentido, damos la palabra a Ignacio Alexander Peña Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre pues como ya se mencionó es Ignacio, en este caso yo soy parte de la mesa directiva de la Regional 11 y vine pues a acompañar a mis delegados o bueno, en este caso a mis jefes de estados pues en este taller, pero más allá de eso mis expectativas son muy grandes, creo que es un taller que puede servirles demasiado y espero que se aproveche de forma plena. Entonces, creo que quien imparte el taller pues es una estrella, no solo a nivel del player, sino pues a nivel de exposición de la dominicanidad. Entonces, creo que va a ser pues muy esencial que este taller presten mucha atención y tanto para la Regional 15 como pues para la Regional 11. Espero que el taller sea muy satisfactorio. Muchísimas gracias, estimado. Entonces, en este sentido, también llamamos a Jadiel Grullón Vargas. Muy buenas tardes, como ya dijiste, mi nombre es Yadiel Grullón Vargas y vengo desde la Regional 11 de Puerto Plata. Mi delegación es el Reino Unido y mi objetivo al participar en este taller del G20 es capacitarme y profundizar mis conocimientos en temas de geopolítica y economía y entender mejor los desafíos globales actuales y también analizar las dinámicas internacionales y adquirir herramientas prácticas para construir a debates constructivos y propuestas sólidas en el ambiente internacional. Muchísimas gracias, estimado. Entonces, en este sentido, llamamos por consiguiente a Loraina Blanco Corporán. Buenas tardes, mi nombre es Loriana Blanco Corporán. Pertenezco a la Regional 15 y represento al estado de Japón en el grupo de los 20. Bueno, mis expectativas para este taller son bastante altas y espero aprender más sobre la geopolítica y la economía global para poder desarrollar de forma correcta mi participación en esta comisión. Pienso que este taller nos va a ayudar mucho a comprender mejor la función económica que funge el G20 en todo el mundo. Muchísimas gracias. Entonces llamamos a Osenni Peña Infante. Osenni. Buenas tardes, mi nombre es Sodelmaris Valerio Peña. Lo que pasa es que estoy usando el correo de mi madre. Como ya le mencioné, mi nombre es Sodelmaris. Mis expectativas para este modelo será para este taller será adquirir nuevos conocimientos sobre la geopolítica y la economía y tendré la oportunidad de representar la Federación Rusa dentro de esta comisión. Muchísimas gracias. Yo veo que nadie aquí quiere pasar a mi número como objetivo general de su proceso, pero que no pasa nada también. Igual yo pensaba que sí. Scarlett Tejada. Muy buenas tardes, yo represento a la República de Indonesia en el grupo de los 20 y mis expectativas para este taller son extender mi conocimiento en base a la geopolítica y economía. Muchísimas gracias. Wilcania. Buenas tardes, yo en mi caso represento a Argentina en el grupo de los 20, específicamente la Regional 11. Y como expectativa, pues tengo, simplemente llenarme de conocimiento y seguir fortaleciéndome y entendiendo más lo que es el G20 y su importancia en el mundo. Gracias. Muchas gracias. Y por último, y más importante, el señor Joel Sosa. Muchas gracias. Como ya dijeron, mi nombre es Joel Sosa González. Yo pertenezco a la Regional 11, al 1106. Yo soy la distinguida delegación de la República Japonesa. Y mi expectativa es aprender los conocimientos que me hacen falta, así para fortalecer mi oratoria y poder llegar a mi número. Muchísimas gracias. Entonces, escuchando Liliana, no te toca porque ya te conocemos, creo que falta Saúl
Saúl Saúl, sí. Sí, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. También de forma especial saludarte a ti, Brian. Qué placer volver a escucharte. Para mí es más que un honor compartir aquí con ustedes. Y bien, en conjunto con la Regional 15, tengo la presidencia del G20 en la Regional 11. Y Liliana y yo nos pusimos de acuerdo para que tanto sus jefes de Estado como los míos pudieran formar parte de este maravilloso espacio formativo. Así que agradecerte a ti, Brian. A ti siempre. Ok, chicos, yo sí voy a prender la cámara porque sí me gustaría que me vieran y me hubiese gustado verles, pero veo que tienen miedo o están muy ocupados, así que no pasa nada. Cuando tengan una pregunta pueden levantar la mano o responder directamente. Así que iniciamos este taller sobre geopolítica y economía global. Primero que nada, sería bueno comentarles a ustedes que forman parte del Grupo de los 20. El Grupo de los 20 no es un tribunal, no es una organización de Naciones Unidas, no es un organismo especializado y mucho menos una asamblea. Es simplemente un foro donde se reúnen representantes, jefes de Estado de 20 países para hablar específicamente sobre sus intereses en materia de economía y geopolítica global. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿qué ustedes entienden, por ejemplo, por la palabra economía? 2 personas, simplemente. A ver, lo que sea, no pasa nada. Una palabra, ¿cómo definirían economía? Joel. Gracias por cederme la palabra. Si no me equivoco, economía es aquel monto que depende por ejemplo, de dinero. Vale. No. Vale, sí, claro, todo muy bien, perfecto. Diana. Sí. Diana. Vale. Bien. Sí. Diana, te escuchamos. Bien, para mí la economía es la manera en que un país organiza y administra sus recursos para satisfacer las necesidades de su población y promover el crecimiento y mejorar la calidad de vida. Muy bien, perfecto. En consonancia como comentaba Joel, perfecto. Yadiel. Bueno, para mí la economía es esencia, bueno, en la forma en que organizamos mejor nuestras vidas en sociedad. Estudiamos cómo aprovechamos lo que tenemos, siempre limitado, un ejemplo para cubrir nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida y construir bienestar. Muy bien, perfectísimo. Esa es la definición de teoría de la economía de Mankiw. Perfecto. Cristal, por último, y terminamos. Bien, tú nos pediste que definiéramos economía en una sola palabra y para mí yo la definiría con administración. Gracias. Muchísimas gracias, Cristal. Esa era la palabra que buscaba. Economía no es más que administración. Cuando hablamos de economía nos referimos simplemente a la capacidad que tienen los estados, las personas o las empresas de poder administrar algo. Inclusive economía, de una manera desagregada y etimológicamente significa administrar una casa. En ese sentido, cada vez que hablamos de economía, haremos referencia a cómo los estados, las personas, las empresas o cualquier agente económico utiliza sus recursos limitados, como comentaba Diana, para poder gestionarlos, administrarlos y llegar a un fin común, a lo cual llamaremos intereses o bienestar. Entonces, en ese sentido, si yo ya sé qué es economía, que es simplemente gestionar y administrar lo que tengo, en este caso, como comentaba yo, el dinero, los recursos, las viviendas, los inmuebles, ¿qué sería en este caso economía global? Sabiendo yo que la globalización significa los procesos donde se integran uno o más países y se ponen de acuerdo para negociar, gestionar, representar y diplomáticamente cooperar para obtener más recursos. Si República Dominicana, por ejemplo, es rica en banano y en cocos, y por ejemplo Estados Unidos es rico en coches, asumiendo que solo existen en el mundo estos 2 países, la manera en la cual Estados Unidos y República Dominicana se ponen de acuerdo para cooperar, ¿qué es? ¿Quién me dice? Joel. Perdón, si no me equivoco, como no sería haciendo un intercambio de ¿cómo que se dice? Sí, está bien, vas bien. Un intercambio de recursos, ya que se necesitaría, más por ejemplo, Estados Unidos necesitaría banano
y la República Dominicana necesitaría los recursos de los Estados Unidos. Así que se haría un intercambio, o económicamente o de recursos. Vale, entonces a ese intercambio en economía, cuando hablamos de intercambio de un producto por otro, o de un producto por dinero, o de un producto por libertad de aranceles, nos referimos a comercio. Y donde entra el comercio, entra una palabra muy específica que se llama globalización, que no es más que el proceso por el cual se integran los países a través de la cooperación, la importación y la exportación de recursos para poder consolidarse como economías de escala, o economías globalizadas, o economía de mercado, o en ese sentido, una economía global, que es lo que vamos a debatir. Entonces, sabiendo lo que ya es economía y sabiendo lo que ya es globalización, sabemos que la economía global no es más que un sistema interconectado de producción, como habíamos dicho, comercio, inversión de capital. Capital es en este caso todo lo que no es en cierto modo gasto de un Estado que administra. Por ejemplo, capital puede ser los edificios que son públicos, las escuelas son capital, las ropas que utilizan los políticos, en caso de que fueran del Estado, claro. Capital puede ser, por ejemplo, el dinero que tenemos en el banco. ¿Me doy a entender hasta aquí? Perfectísimo. Capital es todo eso. Capital es todo aquello que posee una persona como parte de sí misma, o en este caso, lo que poseen los estados como parte de sí mismos. Cuando yo digo, por ejemplo, no, porque la República Dominicana posee 5 edificios como capital nacional. Vale, aquí estoy. Creo que voy a tener que dejar de presentar y voy a tener que dar el taller así. No sé si les molesten sin mi cámara porque creo que mi computadora se está frizando demasiado. ¿Les parece bien? Va, muy bien, perfectísimo. Entonces, en ese sentido, les comentaba que economía global no es más que, en cierto modo, un sistema interconectado, donde todos se interconectan, y interconectan ¿qué es específicamente? La producción, la economía, la inversión de capital, que en este caso une todos los países del mundo. En la actualidad, esta economía global, vamos a llamarle así, que no simplemente busca un bienestar social, es decir, que todos estemos bien, sino que es utilizada como un tablero de influencia conocido como geoeconomía, luego se lo explico después, donde los estados aplican aranceles, es decir, impuestos para que tú pases, por ejemplo, por un puerto o pases por un estrecho o puedas acercarte a sus puertos, valga la redundancia, para poder intercambiar o vender mercancía a las empresas del estado o a las empresas nacionales que forman parte de ella. Asimismo, también tienes bloqueos. ¿Quién me dice, por ejemplo, un bloqueo famoso actual que hay ahora mismo en un puerto? A ver, nadie sabe. Cerca de Irán. Sí, Ani. Pues es bien conocido por todos y básicamente una de las principales partes de nuestro tópico o una de las problemáticas centrales, el bloqueo en el estrecho de Hormuz, gracias a los conflictos y tensiones. Muchísimas gracias, excelente. El bloqueo del estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque por el estrecho de Hormuz pasan todos los barcos y navíos que llevan petróleo a los diferentes países. Y el petróleo es parte fundamental de la economía global porque hace que se muevan los barcos, los carros, los aviones, que se creen productos, textiles, todo depende del petróleo. Inclusive los productos hasta para el cabello vienen del petróleo. Entonces, en ese sentido, el bloqueo de este puerto, algo tan sencillo, desencadena un efecto mariposa, que es una palabra que ustedes tienen que guardar con ustedes, efecto mariposa y efecto dominó, porque esto se da siempre en el G20, inclusive hay un informe publicado con ese nombre muy bueno, donde una acción mínima específica dentro del comercio internacional puede desencadenar una serie completa de actividades y acciones que hacen posible que la economía global no funcione. Y eso es una de las causas que hace posible la creación del G20. Asimismo, entonces, en la actualidad, esa economía global, como les decía, no busca simplemente el bienestar social de las personas, sino que es utilizada como un tablero de influencia, donde ustedes, estados, Sudáfrica, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, conocido como estados, parte del grupo de los 20, las 20 economías más importantes de todo el mundo, establecen un criterio de geoeconomía,
donde los estados aplican aranceles, bloqueos o subsidios para doblegar a sus rivales. Y cuando hablo de doblegar, hago referencia, por ejemplo, si Estados Unidos invade Irán por cualquier motivo, yo te bloqueo el puerto de Hormuz y por aquí no pasa petróleo a Estados Unidos. Eso hace que se cree una tensión internacional que permita repensar el comercio internacional y permita repensar el por qué tomó decisiones. Y así, queridos amigos, damas y caballeros, inicia este taller, hablando de el grupo de los 20 como grupos de influencia que ejercen sobre otros para poder validar sus intereses. En ese sentido, el rol del G20 en este escenario no es más que un foro intergubernamental, es decir, no es de la ONU, no es un foro multilateral, muchísimo menos es una organización internacional, sino que simplemente es un foro donde se reúnen los jefes de Estado de diferentes países y sus representantes. Este es el más importante del mundo, que es encargado de simplemente establecer la gobernanza global y la estabilidad financiera internacional de esos grupos. O sea, que ustedes no trabajan y nunca van a decir en sus discursos, ya es que estoy aquí para buscar la paz internacional y que todo el mundo esté bien. No, no, claro que no. Ustedes van a hablar única y exclusivamente de cómo los intereses que ustedes traen a colación afecta verdaderamente a los 20 países. ¿Me doy a entender aquí? A ver, levanten la mano si me doy a entender. Muy bien. Entonces, hablemos de geopolítica. Sabiendo ya lo que es economía global, sabiendo ya lo que es el grupo de los 20 y sabiendo ya cómo se establece esa interdependencia y esa interconexión, yo me pregunto, ¿qué es geopolítica? Por ejemplo, si yo les preguntaría a ustedes, a modo de pregunta, si yo tendría que elegir un país de todos los que existen actualmente para hacerlo ilegítimo en la comunidad internacional, ¿cuál elegiría y por qué? ¿Quién me dice? A ver, piensen. Simplemente van a elegir un país. Por ejemplo, yo elegiría a República Dominicana. Yo lo haría ilegítimo, es decir, que dejará de existir. ¿Por qué? Porque República Dominicana es una isla en el Caribe que entiendo que no ejerce suficiente presión a nivel internacional para establecerse como nación y debería unirse a otra y sería más feliz. Como por ejemplo a España. Que sea una comunidad autónoma de España, una provincia de España. Me parece más efectivo que sea un país independiente. Ani. A mi parecer, o bueno, yo elegiría una nación para volver ilegítima, sería Haití. ¿Por qué? Haití es básicamente un estado fallido, no tiene un gobierno claro, ni siquiera se sabe bien qué es lo que está ocurriendo directamente, no tiene una influencia internacional establecida, su PIB es literalmente de los más bajos del mundo, no tiene un peso, un soporte o un aporte fijo o firme dentro del avance gubernamental, internacional, económico, social, etc. Entonces, una nación que yo volvería ilegítima sería Haití. Vale, muchísimas gracias, Ani. Recuerden que esto es un juego, no se lo tomen de verdad. Elvis, ¿tienes la palabra? Bueno, ¿se me escucha? Sí, claro. Bueno, dentro de las Naciones Unidas, una nación que yo volvería ilegítima sería Mónaco, porque considero que esta nación podría anexarse directamente a lo que es la República Francesa, ya que prácticamente sus defensas militares, su control del gobierno, sus leyes, tratados, todo ese tipo de cosas son tomadas y entre comillas, tiene una gran dependencia a lo que es el gobierno francés. Así que no es un país necesario realmente y podría anexarse sin ningún problema, sin afectar a la comunidad internacional. Vale, muchísimas gracias. Entonces, Joel, y terminamos. No sé si me vayan a fonar por lo que yo voy a decir, pero uno de los que yo ilegítimamente haría sería Venezuela, ya que Venezuela no cuenta con mucho, con una economía muy buena. Tampoco cuenta ahora, subjetivamente, con un presidente que pueda ayudarlo. Y yo lo transformaría en una nación para ser de los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos puede ayudarle más que como ellos están ahora. Muchísimas gracias, Donald Trump. No pasa nada, todo tranquilo. Entonces, querido Donald Trump, para comentarles, eso que están haciendo ustedes se llama juicios de valor. Y es una pregunta súper loca, pero se las traigo a colación para que entiendan qué es la geopolítica. Esos juicios de valor ustedes lo hacen basado en la información que tienen. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, por ejemplo, a la persona que dijo que Haití no debería ser un país, que Haití fue la primera nación negra en ser independiente en las Américas y que fue primero testigo de cómo los países de América podrían independizarse de naciones europeas, sobre todo dominio extranjero, y fue el ejemplo para que República Dominicana y 35 países más de América pudieran ser libres? Por lo que, si haríamos ilegítimo el gobierno de Haití,
y su estado, entonces diríamos que todos los estados que nacieron después de ella deberían serlo y volver a sus antiguas colonias, porque de nada sirvió volverse independientes. Asimismo, la persona que comentaba que Mónaco no debería ser un país libre y soberano y debería ser de Francia porque existe una interdependencia. ¿Qué pasa si te digo que la cultura que existe en Mónaco es tan distinta a la francesa que establece hasta criterios distintos de fiscalización y la manera distinta de comportamiento de sus sociedades? O que quizá el 90% de los que viven ahí son ricos porque han establecido un criterio de una misma familia. Y Mónaco existió inclusive muchísimo antes de que se llamara Francia como república. ¿O qué pasaría si la persona que dice que Venezuela debería ser un país anexado a Estados Unidos, que la cultura estadounidense y la venezolana no tienen nada en común? Y que el criterio que se utiliza para que sea un solo país o un Estado 51 son cuestiones que salen únicamente de la cabeza de un presidente que necesita más territorio. Eso, queridos amigos, se llama juicios de valor pensando en el poder. Y el poder es la clave aquí. ¿Por qué? Porque la geopolítica no es más que el estudio que analiza el poder y el territorio. Dígase, cómo yo, con poder e influencia, como lo tuvieron ustedes ahora, utilizo el territorio a mi favor o a mi conveniencia. Es decir, la geopolítica busca analizar la ubicación de los países que ustedes han nombrado, las fronteras, los recursos que tienen, sí o no Venezuela, como el petróleo, los minerales, y asimismo, el territorio condiciona las decisiones políticas y las rivalidades entre países. ¿Qué creen ustedes que es más común? ¿Un conflicto internacional entre República Dominicana y Haití o un conflicto internacional entre República Dominicana y Panamá? ¿Quién me dice cuál es más importante? Hola. A ver, Jan Ariel. Sí, hola, saludos. Perdón por Hola. la tardanza, estaba ocupado. Perdonado. ¿Ya eso era que ibas a decir, Cristal? Bien, yo considero personalmente, obviamente más importante un conflicto entre República Dominicana y Haití, ya que discuten directamente por territorios y disputas súper importantes que afectan a toda nuestra región y hasta al mundo. Exactamente, es más importante, y añado también a tu comentario porque es más importante, simplemente porque en términos geopolíticos, que es el estudio del poder y el territorio, Dominicana y Haití comparten una misma isla y esa fricción se crea porque tienen cercanía de dependencia. Si yo les diría a ustedes, analicen todos los conflictos internacionales que existen actualmente, se darán cuenta que todos tienen algo en común y es que ambos comparten territorio, comparten fronteras y, más importante, tienen un problema de ubicación estratégica. No es fortuito que Estados Unidos quiera intereses sobre Venezuela porque hay petróleo. No es fortuito que haya un problema o una crisis específica entre Ucrania y Rusia. Tampoco es fortuito que haya un genocidio o una guerra, o como le quieran llamar según sus perspectivas en cuanto al tema, entre Gaza e Israel, porque verdaderamente comparten territorio. Esos son conceptos geopolíticos. ¿Qué significa? Conceptos donde se analiza la ubicación, las fronteras y los recursos. Es decir, el territorio condiciona las políticas y las rivalidades que existen entre esos países. Por lo que todo conflicto que se da entre un país y otro es un conflicto geopolítico, porque establece territorio y político, poder. El poder que se aplica dentro del territorio. Y quienes tienen la capacidad de ejercer este poder, evidentemente tienen la capacidad de reclamar, rivalizar o perpetuar guerras, crisis o como quieran llamarle, a espacios que pueden ser legítimamente convenientes o no. En este sentido, me doy a entender aquí sobre lo que significa geopolítica. Es importante que lo entiendan ahora porque ese concepto les va a acompañar toda la vida y entenderlo bien ahora implica que ustedes entiendan muy bien lo que está pasando en el G20. Quienes me entienden, levanten el dedo. Quienes no, pues no. Vale, muchísimas gracias. Entonces, en ese sentido, ¿con qué se come geopolítica y economía global? Con el G20. Fácil. Ustedes, el G20, son el grupo, o sea, un foro de deliberación política y económica. Política, recuerden, política, poder, económico, recursos y poder internacional, que está formado por Estados Unidos, por China, por India, Alemania, Brasil, Argentina. Está también la Unión Europea, no sé quién la representa, que para mí es una participación maravillosa, y también tienen a la Unión Africana como estado asociado. Entonces, este bloque representa aproximadamente el 85% del Producto Interno Bruto mundial. ¿Qué significa Producto Interno Bruto?
significa la capacidad que tienen los países de producir capital, como les había dicho, durante un año completo en proporción a la productividad que tienen. O sea que ustedes, esos 20 países de los 194 que existen actualmente, producen específicamente más del 85% de todo el Producto Interno Bruto Mundial. Asimismo, el comercio, es decir, lo que decíamos antes, el intercambio de bienes, Joel, ¿sí o no? El intercambio de bienes que se daban entre un país y otro y esa interconexión de Estados Unidos, Venezuela, Venezuela, España, España, Francia, Francia, Mónaco, representa el 80% global. Es decir, 2/3 de la población del planeta. Lo que significa que ustedes, 20 países, lideran evidentemente el comercio. Es decir, los aparatos médicos que hay en Estados Unidos pasan directamente a Francia y de Francia se van a España y de España tenemos el jamón ibérico que va directamente al Reino Unido y de Reino Unido, por ejemplo, tenemos los trajes súper bonitos que pasan directamente a India o Alemania y así se va movilizando el comercio. Entonces, esta acción entre ustedes les da a ustedes una estabilidad económica y financiera. Es decir, estamos parados en los 20 estados con mayor estabilidad financiera del mundo. Ahora, ¿qué pasaría si ese equilibrio financiero se ve afectado por conflictos internacionales, por conflictos de energía, por conflictos de recursos, por conflictos de cualquier tipo? ¿Qué sucede? A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Qué pasa si yo tengo una estabilidad y eso se ve afectado por conflictos que no tienen que ver conmigo? Sí, Luis. Un ejemplo en una palabra sería inflación. Muy bien, puede ser. Continúen. Perfecto, me gusta. Eso genera inflación en los países, claro. Nadie más. Bien. En este caso, lo que quería decirles a ustedes, que eso lo que crea es una crisis económica en esos 20 países, que hace posible que los miembros del peso económico que ustedes tengan no permitan que se desarrollen tal como son, es decir, grandes potencias exportadoras del mundo. Y por eso la gobernanza y la geopolítica global se da dentro de la agenda del grupo de los 20 para poder hacer frente a esto. Por lo que, dentro de sus debates en caucus de consultas oficiosas moderadas o regulares o en sus mismos discursos, no tienen que hablar en beneficio del planeta, no tienen que hablar verdaderamente en beneficio de un tema que tengan, sino que tienen que hablar en beneficio de cómo negocian entre ustedes. Si yo les diría a ustedes, por ejemplo, ¿quién representa a Francia? Cristal, ¿representas? Cristal. Sí. Si representas Francia, yo te preguntaría a ti, ¿con cuáles países te aliarías? ¿Cuáles elegirías y por qué? Bueno, yo como Francia directamente elegiría aliarme por potencias, superpotencias como Estados Unidos, China, la Unión Europea, que me puedan ayudar tanto política como económicamente. Perfectísimo. Aquí hoy estás velando por tus intereses y justo es lo que hace este grupo de los 20, velar por los intereses. Entonces, asumiendo eso, también me gustaría comentarles a ustedes que justo eso no se establece simplemente porque Cristal diga, bueno, me encantaría, sino que se responde a 5 preguntas importantes, que si la quieren escribir, pues también sería muy bueno para ustedes para que entiendan la práctica del taller. Primero, ¿qué quiere mi país? ¿Qué quiero? O sea, ¿qué quiero yo como Francia? ¿Por qué estoy en el grupo de los 20? ¿Qué quiero exactamente? ¿A qué teme mi país? Es decir, ¿a qué teme mi estado? ¿A qué le tengo miedo yo? ¿Por qué estoy en este grupo? ¿Le tengo miedo a una crisis financiera global? ¿Le tengo miedo a la crisis energética? ¿Le tengo miedo al estrecho de Hormuz? ¿Le tengo miedo a no tener recursos? ¿Le tengo miedo a una interdependencia? Es decir, ¿dependo mucho de Estados Unidos o del Reino Unido? En ese sentido, seguimos con la tercera pregunta, que es la que acaba de responder Cristal, que fue importantísima. ¿Con quién puedo aliarme? ¿Con quién me alío dentro de este foro? Somos 20, ¿vale? Pero ¿con quién me alío? ¿Con potencias emergentes? ¿Con potencias centrales? ¿Me alío con países que se están desarrollando actualmente? ¿Con potencias que son energéticas o geoeconómicamente estables? ¿Sí, Joel? Mira, como tú estás diciendo, sería bueno no aliarse como dijo mi compañera, quizás con potencias como que está más desarrollada, porque lo que uno, como un jefe de Estado, lo que uno quiere es lo mejor para su país. Y así uno puede, más ejemplo, como ahorita, hacer un trato o un intercambio que pueda ayudar, pues como se puede ayudar a ellos mismos, uno se puede ayudar
también, si no me equivoco. Sí, pero depende mucho qué país seas y cómo te conoces a ti mismo, porque aquí se habla de negociar con los demás países y llegar a un consenso respecto al tema sobre qué medidas puedo tomar. Las preguntas que siguen son, por ejemplo, ¿qué propuesta puedes aceptar y cuáles no? Porque puede que yo te presente aquí como Estados Unidos una propuesta para que nosotros negociemos intercambio de recursos energéticos, pero tú sabes que tu país como tal no puede aceptar esa propuesta porque tus recursos son limitados, saldrías perdiendo. Y ante ese desequilibrio inicia el debate y la confrontación, porque justo ese es el propósito de este comité. ¿Me doy a entender? En ese sentido, sale la quinta pregunta, que es la más importante de todas. ¿Qué líneas rojas no puedes cruzar? Porque aquí, aunque seamos un grupo de los 20, no significa que los 20 estemos de acuerdo. Significa que hay confrontación de ideas, de opiniones y de proyectos. Y justo el tema de ustedes es lo que les lleva a debatir. Me encantaría de verdad ir a su comité porque me encanta. Te puedo dar un ejemplo. Imaginemos que yo represente a Arabia Saudita. ¿Qué quiere Arabia Saudita actualmente? Quiere estabilidad energética. Obviamente porque no tiene estabilidad energética, quiere inversión y quiere reconocimiento como actor clave. Inclusive yo que estudio diplomacia espacial, te digo que ahora mismo Arabia Saudita está intentando crear un proyecto espacial para llegar a la Luna, porque quiere verse visibilizado en la geopolítica, es decir, en el reflejo del poder y en el poder y el territorio. Pero hay territorio más allá del planeta Tierra y eso es lo que quiere Arabia Saudita. ¿A qué le teme? Le teme una transición energética demasiado rápido que afecte sus ingresos, es decir, Arabia Saudita le teme a los objetivos de desarrollo sostenible, porque esa transición energética sostenible demasiado rápido va a afectar sus ingresos. ¿Por qué? Porque vive del petróleo y la transición energética sostenible va en contra del petróleo. Entonces imaginemos que venga la delegación de Reino Unido y diga que ella propone, por ejemplo, una transición energética sostenible y Arabia Saudita sepa que va en contra de su propia motor económico productivo. Ahí pasan dos cosas. La mesa directiva toma nota y dice, entonces, ¿qué hace Arabia Saudita a favor del proyecto del Reino Unido sobre transición energética sostenible si ellos mismos viven del petróleo? Y ahí sabe que Arabia Saudita está tomando una posición que no le compete. Y al mismo tiempo, si Arabia Saudita no establece a qué le está temiendo ni lo entra en debate, pues entonces no tendremos verdaderamente una visión real de la realidad dentro del modelo. ¿Me doy a entender, Joel? Joel, bien. ¿Me están entendiendo todos hasta ahora? Si se pierden, déjenme saber que estoy intentando hablarles sobre términos muy simples, que me está costando un poquito, pero por eso lo hago un poco simple. Otro punto clave con Arabia Saudita es a quién puedo liarme, no, a quién puedo aliarme. ¿A quién puedo aliarme? Arabia Saudita puede aliarse con otros productores de energía. Más que elegir, por ejemplo, a Estados Unidos, a Reino Unido, a Francia, porque sean potencias, Arabia Saudita puede aliarse con otros productores de energía. Por eso es bueno que ustedes sepan quiénes producen energía, quiénes no, quiénes son líderes tecnológicos, quiénes no, que yo apoyo, que yo no apoyo, cuáles son mis líneas rojas y cuáles no. ¿Por qué? Porque aquí vamos con la pregunta que te hice, o sea, ¿qué propuesta puede aceptar? Arabia Saudita puede aceptar la transición energética gradual, es decir, Reino Unido, a favor de su propuesta no estoy. Sin embargo, considero oportuno explicarle que podemos establecer procesos de transición energética graduales que permitan que desde este año, el 2038 o 40, pueda yo ser un país con energía sostenible. Sin embargo, hasta antes no puede porque de la economía establecida del petróleo e hidroeléctricas verdaderamente responde el proceso de desarrollo de mi economía, ¿vale? A eso me refiero. Entonces, ese análisis es importante que lo hagan. Otra línea roja que no puedo cruzar puede ser, por ejemplo, yo como Arabia Saudita no aceptaría un lenguaje de ataque directamente a los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque de eso vivo yo. En este sentido, un mensaje que yo le dejaría, por ejemplo, sería que en el G20, queridos todos, un buen delegado no va a ser jamás quien habla más bonito, quien establece más el debate, quien tenga más preocupaciones. Eso yo se lo dejo a la Asamblea General. Aquí verdaderamente es quien entiende el interés de su país, quien identifica sus intereses con los demás y quien encuentra una fórmula que otros puedan aceptar sin sentir que perdieron. Porque de eso se trata. Aquí venimos a negociar, a representar y a generar debate, porque aquí todos tenemos que perder. En ese sentido, yo cerraría verdaderamente esta parte inicial de la exposición diciéndoles que la geopolítica como tal es el mapa del poder, es decir, poder y territorio. El poder que ustedes ejercen en ese mapa es un poder económico. Entonces, la economía global es la forma en la que ese poder se financia, se negocia
y digamos que también se disputa. Por eso la economía es importante. Aquí no vinimos solo a hablar de dinero, como comentábamos al principio, sino que vinimos a hablar de capitales, de territorios, de intereses, de recursos energéticos, de montañas, de tierras raras, de tecnología, de capacidades, incluso hasta de población. ¿Por qué India y China tienen más población? ¿Por qué Reino Unido no tiene población? ¿Por qué Francia se está quedando sin población joven? Eso es importantísimo. Entonces, en este sentido, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Entendieron todo bien? ¿No entendieron? ¿Les está gustando? ¿Quieren que vaya un poco más despacio? Va, muchísimas gracias. ¿No tienen ninguna pregunta hasta aquí? Que puedan preguntarme, pueden darme hasta ejemplos del comité y yo les respondo directamente. Va, no tienen ninguna pregunta. Muy bien, voy a continuar. Entonces, en este sentido, como les hablaban, los temas que ustedes pueden ver identificados su país, porque solamente para recapitular tienen que recordar qué ustedes hacen exactamente en su país. Ustedes son delegados que verdaderamente tienen que saber el interés de su país, identificar esos intereses con los demás y encontrar una fórmula que otros puedan aceptar sin sentir que perdieron. O sea, como el tema de los combustibles fósiles y la transición energética. Entonces, en ese sentido, el tema de crisis de deuda, que puede ser un tema que ustedes discutan, o sea, cómo sea la crisis de la deuda internacional de esos países, eso ayuda a cómo los países, ustedes pueden ayudar a países endeudados sin afectar a acreedores. En términos de energía, que es verdaderamente el tema que hoy nos atañe, es cómo equilibran la seguridad energética con una transición verde, a pesar de que la mitad de los países que están presentes no aceptan la transición energética real, por lo que mesa directiva, Liliana, Saúl, ustedes saben que aquí no es el que habla más bonito o el que tenga propuestas de paz, sino aquí quien se identifique mejor con los intereses de su país, porque es lo que buscamos. Entonces, en este sentido, tenemos, por ejemplo, aparte de la energía, ¿qué otros procesos? Si yo, por ejemplo, debato sobre transición energética, ¿qué otros temas se ven arraigados con este? O sea, hablar de transición energética, ¿es simplemente hablar de energía o hay otros temas que yo tengo que tratar en colación a este tópico que me permite entenderlo de manera más expansiva y evolutiva? ¿Quién me dice cuáles otros temas se desprenden de la seguridad energética? ¿Nadie tiene? A ver, otro tema que ustedes sienten que tiene. Sí, Kimberly. Buenas noches, estoy entrando ahora al taller y por eso no tengo mucho conocimiento de lo que se ha abarcado. Pero en base a la cuestionante que está haciendo por la inseguridad energética, puede salir también el tema del aumento, bueno, en este caso la inflación. Ajá. Vale, pero yo te preguntaba, y me gustaría que lo analices aquí mismo, que si por ejemplo debatimos tú y yo sobre energía, ¿cuáles otros temas tú crees que se desprenden de la energía que es importante que traigamos al debate porque son necesarios? Ok, si estamos debatiendo sobre la energía, va a salir el tema de qué afecta la energía, por qué la afecta, cuáles son los actores responsables, qué debemos de realizar para que no sigan esos actores o factores afectando la energía. Vale, muchísimas gracias. Entonces, le doy la palabra a Ani. Bien, del tema de la seguridad energética pueden surgir muchas variables que puede que incluso ni siquiera se relacionen tan directamente, pero que tienen que ver. Por ejemplo, de la seguridad energética yo puedo sacar las afecciones económicas y financieras a las naciones cercanas a Medio Oriente o pertenecientes a Medio Oriente, que se ven víctimas de la inflación, el aumento de precios, escasez petrolera de combustibles fósiles, la escalada financiera, etcétera. Entonces, un tema que podría surgir es aumento económico o aumento de financiamiento gracias a los bloqueos del estrecho de Hormuz. ¿Qué más podría surgir? También los préstamos de transición energética que generalmente pueden ser injustos para economías vulnerables. O sea, yo te doy un préstamo a ti para que tú generes un proyecto. Sin embargo, nada me garantiza a mí que tú me puedas devolver dicha cantidad de dinero porque tú no tienes el suficiente PIB o préstamo para el suficiente PIB o capacidad para devolverme el dinero. Entonces, surgen un montón de subtópicos. Vale, Elvis.
Bueno, para continuar la misma línea de la que estaba hablando Annie, algunos subtópicos también que son muy importantes que podrían salir en el debate serían también las cadenas globales de suministros, que sería prácticamente lo de la estabilidad económica frente a la escasez de los productos, también las reservas estratégicas de petróleo. Esto se llegaría a mencionar directamente por el tema del que estamos hablando sobre la electricidad en general, pero la energía renovable y no renovable. Las reservas estratégicas de petróleo están siendo escasas por lo que es el conflicto Medio Oriente, en general digo. Y bueno, la seguridad económica, muchos temas principales saldrían de esto debido a que desde las causas que pueden intervenir uno como delegado observar en lo que es la energía en sí, se desprenden temas desde la inflación global, temas que pueden afectar directamente a los países en el área del estrecho de Hormuz, por ejemplo Egipto, por ejemplo Arabia Saudita, como fue mencionado anteriormente. Entonces, la energía es solamente, vamos a decir, un tópico central, pero lo que más afecta en sí son los subtópicos que se dividen de este. Vale, va, muchísimas gracias, perfecto, excelente todo. De manera más simple, yo les dijera a ustedes, cuando yo me refería a temas, y continuando con lo que ustedes dos habían comentado, que me parece perfectísimo, yo simplemente me refería a, por ejemplo, si hablamos de energía, pues ustedes saben que, y voy a ser muy simple, así que espero que me entiendan, energía, por ejemplo, ¿para qué sirve la energía? Bueno, para yo enchufar mi computadora. Entonces, en ese sentido, la computadora, ¿qué sector pertenece al sector tecnológico? Por lo que si no tengo energía, también se ve afectado el sector de la tecnología. ¿Para qué sirve la energía también? Bueno, la energía sirve para comer, porque, por ejemplo, en mi casa aquí, la estufa es una estufa eléctrica que se conecta porque es de cerámica. Entonces, en ese sentido, si aquí no hay energía, pues yo no voy a comer, ¿vale? O sea que se pone en riesgo la seguridad alimentaria de mucha gente. También está la nevera. En la nevera se congela la comida y dura más tiempo. Si no tenemos energía, también estamos afectando la capacidad alimentaria de los estados, que afectan a las familias. ¿Qué otro punto les podría yo mencionar? Por ejemplo, si yo no tengo energía, por ejemplo, yo tampoco voy a tener espacios que permitan una transición de la misma basura que yo tengo. Entonces, en ese sentido, también yo tengo una afectación al cambio climático. Si no tengo energía, tampoco voy a poder hacer uso del teléfono, por lo que la desinformación y el uso de la tecnología del Internet como un derecho se va a ver afectado, por lo que puede que yo esté más desinformado, menos intercomunicado y no tendré capacidad de observar cómo se va desarrollando el mundo en un mundo ya totalmente globalizado como el siglo XXI. Por lo que les diría que, como reflexión, pónganse a pensar el privilegio que tienen ustedes de estar en una llamada conmigo desde Madrid, que estoy, hablando sobre estos temas de gran interés, cuando hay jóvenes de nuestras edades, bueno, de las de ustedes y las mías, pues son distintas, que no tienen la capacidad de poder estar en una llamada en este momento y que probablemente ellos hasta este momento piensen que el presidente de Estados Unidos es Joe Biden, porque Donald Trump ganó las elecciones y ellos nunca se enteraron y nunca se van a enterar porque no tienen acceso a la tecnología. Entonces eso hace que ellos vivan un espacio que no les permita crecer, avanzar y desarrollarse en una gobernanza de juventud que ustedes tienen. Y por eso la reflexión es importante, porque el tema que ustedes desprenden no es un tema simplemente que establece un derecho a un bien económico, también establece un derecho humano, por lo que la transición que ustedes buscan debe darse. Porque si hablamos de que Internet es importante, algo muy básico que se discutía en las escuelas es que el Internet es importante, pero más importante es la energía, porque sin energía no tenemos Internet. Y todos los grandes inventos actualmente, como la IA, que me hace un discurso o me hace un position paper que ustedes van a presentar, se los hace la IA, siendo honesto con ustedes. Entonces, sin la IA, sin energía, ustedes tampoco van a tener la IA, por lo que eso dificulta las tareas diarias. Dicho esto, por eso les digo a ustedes, miren mucho más allá de lo que de lo que su tema le dice, de lo que la IA les dice del tema, porque las mentes capacitadas y que se abren a la imaginación y a la curiosidad de preguntarse y cuestionarse son aquellas que tendrán el pase directo a mi número. Y eso ha sido lo que siempre hemos visto. Luego uno se cuestiona, no, porque mi discurso fue mejor, porque el caucus fue mejor, porque todo fue mejor, pero no se percataron que la disertación que hacían no respondía a un análisis real, sino que respondía a cosas que todos respondemos. Por lo que les diría, piensen mucho más allá, vean mucho más que la IA y pregúntense y cuestionense qué hace el grupo del G20 y por qué yo estoy aquí y vengo a demostrarlo. Siguiendo entonces con lo que teníamos, les hago 3 preguntas que tienen que hacerse ustedes, así que si tienen un cuaderno escríbanla, y es que, ¿cuál es mi posición respecto al tema que estamos tratando?
qué problema me preocupa, o sea, qué me preocupa como país, que lo establezco. Y tercero, qué estoy dispuesto a negociar y qué no. En ese sentido, les voy a dar otros ejemplos un poco sencillitos. Estados Unidos hablaría en temas energéticos de, por ejemplo, de crecimiento, de innovación, de comercio y de seguridad económica, ¿no? Mientras que China hablaría, por ejemplo, de cooperación, de desarrollo o de multipolaridad. Es decir, no todo es Estados Unidos. O sea, aquí está China, que tiene una visión distinta del mundo y que quiero presentarla, ¿vale? Entonces, luego India hablaría de desarrollo, de tecnología y de sur global. ¿Usted sabe qué es el sur global? Que esto es importantísimo para el tema. Es más, Saúl y Liliana, quien traiga el tema del sur global, de mi parte, denle sus puntos. Yo me hago responsable después. ¿Ustedes saben qué es el sur global? Hola. Ok, voy a asumir que no saben. No pasa nada. Yo les voy a explicar rápido. Ani. Bueno, en mi comisión pasada de distrital yo estuve en la conferencia de Bandung y básicamente mi tópico hablaba sobre la cooperación sur-sur. Básicamente la cooperación sur-sur es como, bueno, la cooperación sur-sur o el sur global o todo aquello que indica la palabra sur es como, son aquellos países o economías que no se encuentran enteramente desarrolladas, pero que están cumpliendo una vía de desarrollo, se encuentran encaminadas a poder ser una economía propiamente avanzada. Sí, cerquísima, Ani. Te voy a ayudar y lo terminamos juntos, ¿bien? O sea, me encantó cómo lo definiste, exactamente. Todo lo que tenga que ver con sur y tenga que ver con los países que no forman parte del norte global son el sur global. Hasta ahí estamos de acuerdo. El sur global, y ay, me encantaría de verdad tener una presentación, pero no lo tengo. El sur global no es todos los países que están al sur. De que, bueno, Chile es sur global, Dominicana es sur global, no sé, India es sur global. Sí, pero no. No es porque estén al sur. El sur global no es más que un grupo de países que más allá de la geografía representan a todos los estados con ingresos bajos o medios que comparten un pasado colonial y buscan mayor influencia internacional. Por ejemplo, basado en este concepto, ¿qué país puede ser del sur global? República Dominicana. ¿Por qué? Porque cumple dos condiciones. Primero, más allá de la geografía, representa un país de ingreso bajo o medio, ¿verdad? Y al mismo tiempo tiene un pasado colonial, ¿sí o no? India es un país de ingresos medios o altos, pero también tiene un pasado colonial, ¿sí o qué? Claro. China tiene ingresos altísimos, pero tiene un pasado colonial, ¿sí o no? Sí. Sí, yo les diría a ustedes, a ver si lo saben, si no, también se los digo. ¿Qué pasado colonial tiene China? ¿Quién me dice? Elvis. No sé si cabe entre lo que es el pasado colonial en sí, pero se podría mencionar lo que ocurrió con las guerras del opio, de la intervención del Reino Claro. Unido. Muy bien, perfectísimo. Sí, entiende. El Reino Unido también fue por Portugal, Macao, ¿sabes? Macao se habla portugués. Yo falo portugués también. También tiene un pasado específico con otras potencias. Entonces, en ese sentido, ese es el sur global. Si yo les diría a ustedes Australia, ¿es del sur global o del norte global? ¿Qué ustedes dirían? Sur global. No, es norte global. En ese sentido, Australia queda al sur, ¿verdad? ¿Sí o no? Australia es el país más Australia es el país más austral del mundo. Por eso Australia, de austral, o sea, austral significa debajo, lo último, al final. Sin embargo, es del sur global. ¿Ustedes saben por qué Australia es del sur global? ¿Alguien tiene una idea más o menos? Para que la viniera y la cambie. Aunque yo la moví, Australia no pertenece, Cristal, sí, perdona, no te vi. una carne puesta. Bueno, yo diría porque es un país altamente desarrollado. Exacto, pero China también es un país altamente desarrollado, e India, porque ellos son del sur global, pero Australia no. Es la pregunta. Danilza. Bien, porque como se ha explicado, los países que pertenecen al sur global son aquellos que cuentan con un pasado, pues, Colonial. con un pasado colonial, y como Australia no cuenta con esto, pues no pertenece a este canal, por así decirlo. Ya, pero Australia fue colonizado por Reino Unido, ¿no? Entonces, ¿por qué no cuenta con un pasado colonial? Bueno, pues les voy a decir, porque siento que me estoy yendo muy lejos. Australia no pertenece al sur global, sino al norte global, porque a pesar de que tiene una historia colonial, esa historia colonial no fue una historia de independencia,
fue una historia de una alineación con Occidente y potencias ricas como Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Qué significa? Que ellos sí formaron parte del Reino Unido en la Commonwealth. Sin embargo, ellos no lograron una independencia como tal, sino que siguen formando parte de una Commonwealth como un país desarrollado que no luchó por una independencia, sino que simplemente fue liberado. Por lo que ellos no tienen las nociones que tiene República Dominicana, Venezuela, Chile, Colombia, Perú, que lucharon por una independencia. Y en la conferencia de Bandung, como bien habían comentado antes, que eso fue excelentísimo, ustedes están hablando de países que se alinean directamente para hablar de cómo el pasado colonial le está afectando a futuro, pero a Australia no lo afecta a futuro. Australia es una de las potencias más desarrolladas del mundo y por eso no pertenece al sur global. Este término es importantísimo, ¿por qué? Porque dentro del comité, ustedes, los países que formaron parte o forman parte del sur global, pueden reunirse para crear proyectos juntos y posiciones juntas y posiciones en conjunto que les permitan entender la visión del comité desde la perspectiva del sur global, o sea, perspectivas postcoloniales. Como ustedes con un pasado colonial tienen miedo a una transición energética porque entienden que se van a quedar sin energía, o una seguridad alimentaria, o los temas de la tecnología que habíamos visto. En este sentido, ¿me doy a entender? ¿No entienden algo? ¿Quieren conversar algo? ¿O qué? Bien, si me doy a entender, pues voy a continuar, ¿vale? Terminado eso, en ese sentido, terminado eso en ese sentido, ya sabemos qué es economía global, sabemos qué es geopolítica, sabemos cómo se desarrolla eso directamente en el tema, pero ahora yo quiero hablar de ustedes sobre 4 puntos específicos que llevarán a cabo durante el comité, hablando sobre Medio Oriente, energía y economía global. Creo que el tema que me pasan aquí, la mesa directiva, me corrigen estimados, es estrategias ante el recrudecimiento de conflictos y sus implicaciones para la paz, la seguridad energética y el equilibrio de la economía global. Vale, entonces en ese sentido yo lo analizaría sobre 4 puntos importantes. Me corrigen cuando ustedes sientan que yo esté equivocado, ¿vale? El primer punto que yo lo dividiría es el contexto. El segundo, intereses. O sea, los países, de qué estamos interesados, qué quiero hablar, de qué no quiero hablar, cómo me divido. Tercero, las alianzas, con quién me alío, con quién no, porque eso es de alianzas. Aquí todos deberían empezar a aliarse desde ya y tener un motivo por el cual se alían. Y luego el acuerdo, ¿a qué acuerdo llegamos? Al final, cada delegación debe poner, o sea, debe en cierto modo poner o poder construir una posición breve, formar un bloque, negociar un lenguaje para una declaración conjunta y tal. Y al mismo tiempo, no se trata de esto aquí de que ustedes van a ganar una discusión, sino que se trata de encontrar una fórmula que otros países puedan aceptar sin renunciar a sus intereses básicos. Y eso es importante que sepan. Las propuestas que den, los mecanismos que presenten, tienen que hacerlo pensando en otros países que lo puedan aceptar, porque eso es un grupo de 20 países. Entonces, ¿por qué exactamente este tema que acabamos de mencionar al principio encaja con el G20? Porque, como les había dicho, el G20 no es un tribunal, no es un comité de Naciones Unidas, no es una asamblea, eso es mucho mejor que esto. Ya el PLER a nivel de Naciones Unidas ha pasado a unos niveles exorbitantes, y aquí no hablamos de buscar la paz y dar un discurso de 1 minuto 30. Aquí buscamos exactamente coordinar respuestas políticas y económicas entre grandes economías. Es decir, ¿cómo responden ustedes a la crisis del estrecho de Hormuz? ¿Qué propone Estados Unidos? ¿Qué propone Francia? ¿Qué propone, por ejemplo, India sin que afecte a Arabia Saudita? ¿Qué propone, por ejemplo, Reino Unido sin que afecte a Francia? A eso nos referimos. En ese sentido, el lenguaje que vamos a tratar es un lenguaje económico. Aquí hablaremos, por ejemplo, y Liliana, si tienes la oportunidad de darle otro taller a ellos, sería bueno que le hables sobre estabilidad para que sepan lo que es, sobre qué es comercio, sobre qué es energía verdaderamente, porque sé que ustedes tienen un concepto muy, muy cerrado sobre ello, sobre qué es deuda, qué es inflación, qué son cadenas de suministro, qué sería, por ejemplo, financiamiento, resiliencia como concepto económico, no un valor humano. Y asimismo, su fuerza está en este comité, en el consenso, es decir, una declaración del G20, no es que aquí vamos a crear una ley internacional ni nada por el estilo, pero sino que vamos a orientar expectativas, mercados y una cooperación entre instituciones que permita que el plan que desarrollemos aquí sea una política que apliquemos los 20 países. Y así nos alineamos y formamos un solo bloque que se llamará Grupo de los 20, haciendo frente a un mismo propósito. Ese es el origen, la importancia y la significancia dentro de la cooperación internacional. Entonces, desmontando el tema, es decir, desagregando el tema,
hablemos de paz y seguridad. ¿Cómo reducir, en este caso, las escaladas, proteger a los civiles de nuestros países, mantener canales diplomáticos y evitar que el conflicto se expanda? Porque el estrecho de Hormuz es un proceso que pasa en Hormuz. Sin embargo, ahí hay nacionales ingleses, franceses, estadounidenses, indios, saudíes, en ese sentido. Entonces, si yo le diría a ustedes, si desmontamos el tema oficial y yo les diría a ustedes, cuando hablemos en el comité sobre seguridad energética, ¿qué preguntas yo tengo que responderme? ¿Por qué lo debato? Chicos, hola. Disculpen, ¿puedo hacer la pregunta de nuevo, por favor? Sí, claro. ¿Has entendido lo que estamos haciendo hasta el momento para si no darte el contexto? Hola. Sí, Vale. entendí. Te comentaba que ya hablamos de paz y seguridad y yo te decía que las preguntas que deben responder ustedes como delegados es cómo reducen las escaladas de los conflictos, cómo ustedes protegen a sus civiles, cómo mantienes canales diplomáticos y creo que la última fue cómo evitas que el conflicto se expanda. Entonces, en ese sentido, si hablamos de seguridad energética, ¿qué preguntas tienes que responderte como delegado para poder introducir el debate? Hola. Sí, Kimberly. Sería, como estuve mencionando anteriormente, si establecemos este tópico y nos basamos en la inseguridad energética, deberíamos de cuestionarlo. ¿Por qué hay inseguridad energética? Muy Los bien. delegados debemos de cuestionarnos qué soluciones brindaríamos para mejorar la seguridad energética, las consecuencias que esta traen y los actores que provocan que haya inseguridad energética. Muy bien, perfecto. Me encantaron tus preguntas, la verdad. Tú estás más que preparada. A tus preguntas solo yo le añadiría que sabes que la energía se transporta también. ¿Cómo se protegen esas rutas? ¿Cómo se protegen los puertos? ¿Cómo se protege el petróleo, el gas? ¿Cómo hacemos para que la electricidad, algo tan simple como que la electricidad no suba de precio, por favor, para quienes pagamos electricidad? Y asimismo, cómo, por ejemplo, esa electricidad pueda disparar más tensión de la normal y hace posible que los países tengan que invertir mucho dinero en cierto modo, amortiguar el precio de la electricidad y quedarse sin capital. Kimberly. En base a lo que estamos comentando, yo sí estuve investigando sobre eso en base a las preguntas que yo me cuestioné. Y algo que me impactó mucho fue conocer la historia de Medio Oriente. Y según la historia, Medio Oriente estaba dominado por un imperio conocido otomano, creo que era el nombre, que era un imperio turco. Entonces, luego el imperio británico se extendió, tomó parte, hizo un tratado con Francia a escondidas del imperio otomano, dividió por territorios lo que hoy conocemos como los países de Medio Oriente, sin importar la cantidad mayoritaria o la minoría de razas que se encontraban, por así decir, dentro de esos terrenos, dividiendo terrenos que habitaban muchos diferentes tipos de personas. Entonces, cuando estos se dividieron, hubieron países que no quedaron de acuerdo, ya que perdieron tierra, por así decir, terreno donde habitaba petróleo. Y otros obtuvieron terreno que antes no tenían, donde habitaba petróleo. Y en realidad todo empieza desde ese punto. Y es muy importante porque así como delegada yo conozco el centro, el inicio, mejor dicho, el inicio de dónde salen esos conflictos hoy en día. Y desde ahí yo tengo una base de donde yo investigar. Sí, claro, estoy de acuerdo. Para ayudarte con tu investigación, te diría que te busques los acuerdos de Sykes-Picot, ¿sabes? Que son los que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Cuando el Imperio Otomano es derrotado, tal como explicabas, las potencias vencedoras, en este caso, si mal no recuerdo, era Francia y Reino Unido, dividieron el territorio
en un acuerdo que eran como secretos, ¿sabes? Que se hicieron inclusive en París, acuerdos secretos que se llaman acuerdos Sykes-Picot. Entonces ellos lo que hicieron fue que trazaron todas las fronteras que tú ves ahora mismo, Arabia Saudita, Yemen, Oman, Israel, Exacto. todo, ¿vale? Eso es lo mismo que digo, exacto. Entonces, esas fronteras que ellos trazaron como tal, dieron inicio completamente a la era contemporánea del petróleo. Cuando el petróleo se descubre y se sabe cómo es, se dan cuenta de que esas fronteras bajo dominio europeo tenían un país y otros no tenían, y así se desarrolla todo el conflicto en Medio Oriente, Arabia Saudí, Irán, Irak, Israel, Palestina, todo eso. Entonces, en cierto modo, Medio Oriente se convierte en una zona de máxima importancia económica para Europa y Estados Unidos, que era quien quería el petróleo. Por lo que desde ese análisis que tú haces, darles preguntas como, por ejemplo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es significativo? ¿Por qué hablamos, por ejemplo, de petróleo y seguridad energética dentro del Medio Oriente? Y es que Medio Oriente no es más que una de las cunas de las fuentes de energía del mundo. Petróleo, gas natural y todo eso nace de Medio Oriente, por lo que es importante resguardarlas. Claro, darle soberanía a esos estados que pertenecen a algunos al G20, pero al mismo tiempo poder hacer posible que ellos puedan crear esa interdependencia de comerciar con otros para poder darles energía, ¿vale? Terminado eso, te comento que el último bloque que tenemos, desmontando el tema, es el equilibrio económico. ¿Por qué el equilibrio económico? Porque la última parte del tema de ustedes es el equilibrio de la economía global. Ustedes ya saben qué es economía global, quiero pensar. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles preguntas ustedes se hacen brevemente sobre el equilibrio de la economía global que ustedes puedan debatir en el comité que les genere ese interés por saber? Recuerden, economía, administrar, global, interdependencia, comercio, redes de conexión, cooperación. En conclusión, economía global, capacidad que tienen los estados de establecer economías interdependientes, exportar, importar, negociar con otros países y crear un nodo internacional, ¿vale? ¿Cuáles preguntas son? Démosles la palabra al Yadiel Grullón Vargas. La pregunta que yo me haría es ¿qué factores determinan, hoy el ritmo de crecimiento de la economía global y por qué varía tanto entre regiones? Muy excelente, Yadiel. Espero que puedas responder esa pregunta durante el debate. Elvis tiene la palabra. Bueno, yo tengo algunas preguntas que ya tenía, tipo que fueron mi base de investigación sobre la estabilidad. Una de estas fue por qué fue el incremento del precio del petróleo, cómo esto afectó a la inflación mundial, cuáles son los problemas que existen en las cadenas de suministro, cómo afecta eso la inestabilidad financiera, y por último yo tenía anotada el por qué las tensiones diplomáticas entre grandes potencias son un problema en la estabilidad global. Vale. Entonces, por último, vamos a elegir a Ani y luego pasamos con el siguiente debate y ya luego vemos a las demás participaciones. Ani. Bien, Ani no está para. Entonces, en ese sentido, tomando las preguntas que había comentado nuestro compañero aquí, que me parecen excelentísimas, yo le añadiría simplemente porque yo, contrario a muchos de ustedes, si pienso en la comida, pienso en que comer es importante. Yo me preguntaría, por ejemplo, cómo contener la inflación, cómo contener la inseguridad alimentaria, porque yo quiero comer y si no hay energía, pues no voy a comer. Y cómo se da la confianza de pérdida en los mercados, que puede hacer que suba el precio del chocolate o el precio del ramen, que a mí me gusta muchísimo y no quisiera que suba de precio, o el precio, por ejemplo, de la carne, ¿vale? Porque la energía también tiene repercusión en el precio de la comida. Entonces ustedes se preguntan ese tipo de cosas, pero no es preguntárselo tipo, mesa directiva, la delegación del Reino Unido se pregunta, ¿cómo contener la inflación? No, ustedes se preguntan, pero es para responderse. Esas preguntas generan políticas económicas que ustedes van a debatir dentro del comité. En ese sentido, y quiero hacer énfasis en esto porque pensar no es una cualidad que Dios nos da de gratis, sino es una cualidad que Dios nos da para utilizarla, es que la clave del debate será conectar tres capas, ¿vale? Una propuesta energética que ignore la paz entre ustedes va a ser débil. Si usted me habla de una propuesta energética que ponga en tela de juicio un conflicto entre dos países que forman parte del comité, eso es débil. Eso da debilidad por todos lados. Ahora, una propuesta de paz
Recuerden, una propuesta energética que ignore la paz va a ser débil, pero una propuesta de paz que ignore los precios va a ser incompleta. Y una propuesta de precios que ignore los suministros, es decir, la capacidad que tienen los estados de poder meter en un barco mercancía y mandarla a otro estado y venderla y que de allá vuelvan otras mercancías y se dé ese intercambio, va a ser insuficiente. Por lo que ustedes tienen que cuidarse de que sus propuestas sean débiles, incompletas e insuficientes. Y la mesa directiva les va a exigir a ustedes propuestas que sean importantes, fuertes, completas y eficientes o suficientes. O sea, que lo que ustedes sea que vayan a debatir no lo van a debatir simplemente por hablar. Pueden tartamudear si quieren, pueden equivocarse, pueden durar una hora pensando, pero sus propuestas tienen que ser fuertes, completas, suficientes e importantes, ¿vale? Porque aquí no buscamos a los mejores oradores con la voz más linda. Lo que buscamos a las mejores personas con los argumentos más completos. Paz y seguridad, seguridad energética, equilibrio económico. Espero que les haya servido esta parte de desmontar el tema. Entonces, por último, importantísimo, y con esto cierro ya toda la propuesta que les tenía. Igual les voy a mandar una pequeña diapositiva con 2 slides para que puedan entender lo que les digo, porque me hubiera encantado que lo vieran, pero veo que no pudimos por cuestión del internet. Es que hay una brújula del delegado. La brújula del delegado es como 5 preguntas antes de hablar. Las preguntas son: quiere, teme, ofrece, quiere, quiero, temo, ofrezco, me alío y no cruzo la línea roja. Son todas las respuestas que deben convertirse en una posición nacional. Quiero, ¿qué necesito conseguir en mi país? Temo, ¿qué escenario me perjudica más? Ofrezco, ¿qué puedo ceder? Me alío, ¿con quién comparto intereses? Con el sur global, con los países potencias centrales, con las potencias emergentes, es decir, países que crecen. O las líneas rojas es qué lenguaje puedo aceptar y cuál no, ¿vale? Asumiendo eso, queridos todos, es importante que sepan que aquí lo que buscamos verdaderamente es que ustedes se desarrollen en un laboratorio de un lenguaje diplomático, porque el lenguaje diplomático no es simplemente hablar versando su enfoque en palabras bonitas, sino un lenguaje que pueda beneficiar al mayor número de personas dentro del comité. Por ejemplo, un lenguaje que bloquea sería yo decir: en el grupo del G20 condenamos y sancionamos inmediatamente a las delegaciones que se oponen a la seguridad energética. Eso es un lenguaje que bloquea definitivamente. Ahora, un lenguaje que acerca sería, por ejemplo, en temas de economía global y geopolítica. Imaginen que yo soy un analista geopolítico. Bueno, instamos a medidas coordinadas de desescalada y protección de rutas críticas, donde los estados colaboremos específicamente para buscar las mejores opciones para articular proyectos de cooperación internacional. Otro lenguaje que bloquea sería: eliminamos de forma inmediata los combustibles fósiles. Negativo. Sería: esta delegación propone acelerar una transición energética justa, gradual y compatible con seguridad de suministros, donde todos los países formen parte, entre ellos Arabia Saudita, que esta delegación ha tenido la oportunidad de investigar y se ha dado cuenta sobre este nicho específico. Eso genera análisis, debate, rigor, metodología, buen delegado, mejor delegación, ¿saben? Como cosas así. Entonces, otro lenguaje que bloquea: esta delegación en representación del grupo de las potencias emergentes cancela toda la deuda afectada por la crisis y están exonerados. Eso demuestra desconocimiento. En este sentido, las deudas no pueden bloquearse. Yo diría, por ejemplo, esta delegación explora mecanismos de alivio, reestructuración y financiamiento concesional en este grupo de los 20. No se eliminan las deudas, pero sí que pasamos a procesos donde los intereses ya no forman parte de esta. Un ejemplo. Y otro punto clave y último es que prohibir exportaciones hacia países involucrados en el conflicto como Ucrania y Rusia o Israel va a ser lo definitivo para que este grupo crezca. Negativo, porque no sabes quiénes son parte del grupo de los 20 que tienen negocios con Israel, ejemplo Estados Unidos, o con Rusia, ejemplo Arabia Saudita y Reino Unido. En ese sentido, el lenguaje que acerca, más diplomático, que acerca tipo, no sé si saben lo que significa el lenguaje que acerca, tipo close, como que les hace parte, como que los acerca más al tema y al contenido que la mesa directiva está buscando. Por ejemplo,
respecto al tema de prohibir las exportaciones. Ustedes pueden decir, tipo, evitamos restricciones comerciales que agraven la inflación y la escasez alimentaria, por lo que instamos a poder realizar proyectos de política monetaria, de política económica y de cooperación internacional para que nuestros países permitan que esos bloqueos no formen parte de la gran amistad que hemos elaborado dentro de los países que forman parte de este grupo. En ese sentido, y para culminar, cada bloque que ustedes tengan debe transformar un lenguaje que bloquea, que eso es lo que pasa actualmente en el grupo de los 20 y en las noticias internacionales, en una frase o una posición país que puede entrar en una declaración final. Recuerden que en Naciones Unidas, y eso es un consejo que les doy después de ya más de 10 años de experiencia, importan mucho las formas, importan mucho lo que decimos y cómo lo decimos, más que simplemente el contenido que se presenta. Porque en este espacio siempre puede más el que quiere que el que puede. Siempre, siempre, siempre. Aquí no gana quien se embotella un discurso o quien simplemente da información que ya conocemos. Aquí se expresa y tiene una mejor posición aquella persona que analiza más allá de lo que la mesa directiva puede ver o analiza mucho más allá la manera en la cual se establece un crecimiento del tópico. Es decir, cómo empezó conociendo el tema y cómo termina aceptándolo. En ese sentido, estimados, recuerden que el verdadero logro y la verdadera ganancia de este programa es aprender, 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 aprender. Porque aprendiendo se vive y aprendiendo se gana. Muchísimas gracias y esta ha sido mi participación el día de hoy. Mil gracias, Brian. Para los que no saben, Brian está impartiendo este taller, son casi las 2 de la mañana donde él está, así que de verdad agradecemos muchísimo tu participación aquí, el haber dicho que sí y estar presente. De verdad que entiendo que los chicos han aprendido mucho en este taller y si alguien pues quiere decir algo, creo que Ashley quiere... No, se me levantó por accidente. Ok. Camila. Sí, se me escucha bien. Bueno, desde mi posición, entiendo que también los demás podrán compartirlo, que quedamos más que agradecidos por haber sacado este tiempo para compartir con nosotros cada uno de los temas desarrollados. Realmente la manera en la que usted desarrolló todo fue bastante interesante y por lo menos a una servidora pues le ha servido mucho. He aprendido bastante, profundizado cosas que tal vez no tenía del todo desarrolladas en lo personal, pero realmente fue un taller muy instructivo. Muchísimas gracias a ti, Cristal. Cristal. Bien, muchas gracias. Yo creo que voy a hablar en nombre de todos mis compañeros cuando digo que la verdad es que este taller fue de sumo provecho, ya que habían pequeños términos que tal vez minimizábamos porque tienen un significado, entre comillas, muy básico. Y la verdad es que Brian lo amplió de una manera que a mí me encantó. La verdad es que yo no soy mucho de gustarme temas de política de manera amplia. Y la verdad es que al parecer tengo un nuevo hobby para estudiar. Muchísimas gracias, Cristal, Joel y Elvis. Perdón. Nosotros, en mi opinión, queremos dar las gracias porque ya pude aprender muchas cosas que me hacían falta. Pude aprender, pude analizar y pude hacer muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, Joel. Elvis y después Annie. Bueno, yo quería agradecer directamente a Brian por darnos este excelente taller. Realmente es muy importante todos los temas que tratamos en él. Y para el tópico de la G20 es de lo más interesante, además de que esas preguntas que nos explicó son de mucha ayuda. Y me sorprendió relativamente que mencionara tantos conflictos como lo que ocurrieron en el Medio Oriente, también como el Imperio Otomano y eso, porque son cosas que se ignoran en lo que son los modelos de las Naciones Unidas mayormente. Un poco la importancia de lo que fue el Imperio Otomano y el tema de, como él ya
mencionó que era el bloque sur, si no mal recuerdo, que son temas que se ignoran un poco en la mayoría de los modelos, pero que en este es muy importante para la G20. Muchísimas gracias, Elvis. Aini. Bueno, nada, yo también quería pasar a agradecer, en verdad, porque yo no te voy a decir que entiendo el sacrificio, pero me imagino que pues es un poquito difícil estar despierto a horas tan pues complicadas, tan tarde para dar un taller. Entonces, nada, muchas gracias por responder mis preguntas, aclarar mis dudas y pues nada, en verdad, descansa, duerme bien, sueña con los angelitos. Gracias, Aini. Ivanis. Buenas noches, paso por aquí a agradecer a Brian por el excelente taller. Voy a hablar por todos. Este taller nos ayudó bastante a entender con más claridad cómo el comercio, el capital, la globalización están conectados y cómo influyen directamente en el desarrollo de los países. También algo que me gustó mucho fue que pude comprender la importancia de la geopolítica. No simplemente como un mapa, por así decir, sino como un estudio que hay detrás. Y pues nada, fue excelente y nos ayudará mucho para nuestro buen desempeño en esta comisión histórica. Gracias. Muchísimas gracias, Tibanis. Entonces despedimos a Brian. Bye bye, chicos, muchísimas gracias por todo, les deseo muchos éxitos. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir por redes sociales, no lo olviden y igual no se preocupen porque es tarde. Aquí ustedes saben que nosotros los jóvenes acostumbramos a dormirnos tarde. Me quedo con el mensaje que me mandaron ustedes de que duerman con los angelitos, ojalá. Entonces, en ese sentido, también les digo a ustedes que esfuércense mucho, hagan todo lo mejor posible dentro del comité y recuerden verdaderamente que este modelo y este espacio no simplemente busca que ustedes ganen. A mí me hubiese encantado verlos a todos en el Minume pasado, que yo estuve, que fue el Minume Imparable, que para mí fue una de las experiencias más hermosas que yo pude vivir y dirigir. Sin embargo, hay algo muy importante que aprendí de esa experiencia y es que que justo se las repito a ustedes porque es algo que me gustaría con lo que ustedes se queden, no como una muestra de que pasen o no pasen, sino como una muestra que les ayuda a establecer su propósito en la vida, porque son muy jóvenes. Y es que ustedes no tienen el derecho a ser inferior a su destino. Y puede que suene muy filosófico o muy cliché, pero ustedes no tienen el derecho de ser inferiores a su destino, por lo que sean capaces, sean grandes, sean didácticos, piensen, analicen, tengan propósito de vida y vean más allá de su destino. No permitan que, porque ustedes vean una persona que sea mejor o igual a ustedes o tengan capacidades que ustedes no tienen, limitarse a su objetivo de vida. Se los digo yo, que soy de República Dominicana, que de chiquito pensé en ser astronauta, pero también quería ser diplomático y ahora estoy estudiando diplomacia espacial porque siempre puede más el que quiere que el que puede. Siempre, siempre, siempre. Entonces, este modelo es una herramienta que les va a impulsar a lograr grandes cosas. Es como un trampolín. En este trampolín ustedes van a saltar en diferentes niveles. Algunos pueden que pasen a Minume, disfrutarán la experiencia de cuatro días en un hotel 5 estrellas, yara yara, luego vuelven a sus casas y nada más pasará. Sin embargo, otros que quizá pasen o no pasen, tendrán la oportunidad de quedarse con esas palabras, forjarse de propósito, tener un objetivo común, avanzar en su vida, en su carrera y demostrarnos a todos nosotros justo lo que ya les había comentado, de que a fin de cuentas siempre va a poder más el que quiere que el que puede. Muchas ganas, les irá muy bien y espero que con Saúl y con Liliana ustedes puedan disfrutar muchísimo esta experiencia. Así cuando estén en el comité luego me llaman y me mandan una foto, ¿vale? Bye bye, abrazo. Así que bye. Viva España.